Bienvenidos a Rumbo a Jerusalén, un estudio profundo de la lección de escuela sabática con el profesor Luis Enrique López. Bendecido en el nombre del Padre, Dios y del Espíritu Santo, a todos los hermanos y amigos que oyen esta transmisión, este video. Estamos en la lección número 8 para el 25 de mayo del 2019. Tiempo de ser padres. Ese es el título de la lección. Tiempo de ser padres para el 25 de mayo. Tiempo de ser padres. Esta semana dedicaremos, dice aquí la introducción, tiempo para analizar la etapa de la crianza de los hijos con sus desafíos, miedos, satisfacciones y alegrías. Y también, no lo agrega aquí, pero aquí también vamos a estudiar diferentes formas que le toca muchas veces en este proceso de cambios que ocurren en la vida, situaciones complejas que ocurren en la vida. Padres, como dice el día domingo 19 de mayo, padres sin hijos, padres solos. Pronto se fue mamá, se fue papá, toca criar solo. El gozo y la responsabilidad de ser padres, el día martes. El día miércoles, la crianza como formadora de discípulos y cómo luchar con tu hijo pródigo. Ese hijo que se ha ido de la casa, se ha ido de la iglesia, ¿qué va a pasar con eso? ¿Qué consejos nos dice la Sagrada Escritura en cuanto a todas estas cosas? Así que dediquemos tiempo a oír estas cosas. Quiero recordarles que este, más que un repaso, no es un repaso, este es un estudio. Repaso lo se puede hacer, así como decía ahorita, en menos de un minuto, pero otros lo hacen en 15, 20 minutos, un poquitico allí. Pero aquí queremos dar herramientas que le permitan al maestro escoger qué es lo que le conviene para compartir con los amigos y con los hermanos en sus respectivas iglesias cada sábado. Versículo dice: he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. 127:3, Salmo 127, versículo 3. Quiero leer lo que dice el Espíritu de la profecía en cuanto a esto en Hogar Cristiano. Dice: los hijos son la herencia del Señor y somos responsables ante Él por el manejo de su propiedad. Capítulo 23 del Hogar Cristiano. Los hijos son herencia del Señor y somos responsables ante Él por el manejo de su propiedad. A veces son un regalo del Señor, Él lo da, pero son de su propiedad, son herencia de Él, da en el sentido que nos los coloca en nuestras manos, permite que nosotros hagamos esa obra semejanza a Dios de crear vida. Son propiedad de Dios confiada a los padres. Son del mismo libro Hogar Cristiano, del capítulo 48 ahora. Son propiedad de Dios confiada a los padres. Y el concepto con el que estoy comenzando. Nos los da, pero a la final eso es herencia, es parte de la herencia que Dios tiene. Y nos las permite a nosotros educarla, para luego reclamarla, como dice Jeremías 13:20. ¿Dónde están los hijos que te di? ¿Dónde está la herencia que te di? Otro texto, Hogar Cristiano, página 162, los principios, dice, todo niño traído al mundo es propiedad de Jesucristo. Jesucristo. Hogar Cristiano, página 162. Entonces, fíjense, comenzando con esto. Es interesante, ¿verdad?, cuando llegan los hijos. La relación de los padres con estos hijos cuando llegan. Vamos entonces a analizar en detalle algunas de estas cosas que aparecen aquí, porque el tiempo a veces no permite. Dice la misma introducción: Eva debe haber sentido, al tener al bebé Caín en sus brazos, tremendos cambios que experimentó en su vientre, en el crecimiento durante esos meses. El dolor insoportable de parto no era el plan, pero después del pecado ocurrió eso. También dice, hablando de Sara, qué experiencia debió haber sido para Sara, que con 90 años, hacía mucho ya, había dejado atrás la edad fértil, contemplar el rostro de su propio hijo Isaac. Debió haber reído cada vez que pronunciaba su nombre. Ana tomó a Samuel y dijo: por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Palabra de Dios, 1 Samuel 1:27. El milagro en el corazón de la Virgen María.
todavía una jovencita abrazando a su hijo, el Hijo de Dios, con una mezcla de asombro y de miedo. Ya cuando llegó ese primer hijo a esta primera madre, tiempo de ser padre, en este caso allí está enfocando la parte de esa madre que hace posible que nosotros vengamos en ese vientre, una vez que junto con esposo y esposa hicieron posible la concepción de ese niño. Bueno, vamos a entrar en detalle. Padre sin hijo, Génesis 18:11, 1 Samuel 1:1 al 8, Lucas 1:7, dice, ¿qué tienen en común estas personas? ¿Y cómo respondió Dios a sus anhelos? Varios textos, en Génesis, caso de Sara, en Samuel, caso de Ana, y en el caso de Lucas, el caso de Elizabeth. ¿Qué tienen en común? Deseaban tener un hijo, le llegó ese primer hijo. Entonces dice, como lo leíamos hace ratico, ¿verdad? Los hijos son herencia de Jehová, son propiedad de Dios, son una bendición, pero por alguna razón Dios no siempre bendice a todos con hijos. Aquí el folleto va a enfocarse, ¿verdad?, en lo más maravilloso. Dice que cuando Enoch tuvo su primer hijo, comprendió mejor el plan de salvación, se relacionó más profundamente con Dios como hijo de Dios. Recuérdese que Enoch entró directamente al cielo, Dios se lo llevó al cielo, pero así dice la revelación. O sea, la experiencia de llegar a un hijo cambia las cosas totalmente para quienes realmente anhelan ese hijo y desean que ese hijo crezca. A veces dicen, bueno, me llegó un hijo por accidente. Bueno, cuando Dios permite estas situaciones, padre o madre, aquí no vale accidente, aquí vale que si Dios lo permitió, a pesar de los errores que pudiéramos haber cometido, no sé, llevó el tiempo bien, que si esto, que el otro, hermano mío, los hijos son herencia de Jehová. Y es tu responsabilidad, mi responsabilidad, devolver esa herencia, como lo leíamos, le comentaba, pues, de Jeremías 13:7, como decía el texto. Pero hay situaciones en que los padres, que es el enfoque que se va a hacer aquí, no pueden tener hijos. Dice, algunos desean tener una familia y oran por ella, y Dios en su bondad les concede. Y hay otros que también oran por el mismo fervor ante el trono de Dios, pero se encuentran con un silencio ensordecedor. Cada vez que ven a sus amigos, les alaban, tú tienes un hijo, gracias a Dios, pero yo no puedo tener hijos. Y bueno, se meten en esa situación y a veces hasta esto puede crear una pesadez y hasta un conflicto con el mismo Dios de que ellos no tienen hijos. Quienes han pasado por esta experiencia deben aceptar que Dios comprende su dolor. Usted está con, no puedo tener hijos, no puedo tener hijos, ¿por qué no puedo tener hijos? Mire, cuando usted y yo, siempre hay que partir del principio de las primeras lecciones que hemos conversado aquí. Cuando tu vida y mi vida, cuando su vida como esposo, como padre, como madre y esposa, usted dijo, dirígela a Dios, y está viviendo esta experiencia que no tiene hijos, y va envejeciendo y no tiene hijos y no va a tener hijos. Esto no es un dolor terrible, esto no es algo, mire, Dios satisface el alma, algún propósito hay con esto, que no lo entendemos, ese problema en la cabeza nuestra, pero Dios se mete y nos hace entender ese propósito, nos conforta, nos hace sentir así como el soltero, pues es soltero, pero tiene el privilegio de tener esa comunión fuerte con Dios. Tiene un privilegio que no tenemos a veces los casados, pero igualito los dos nos gozamos en Dios. No se siente menos, no teme de esa singularidad de no tener hijos. Y hay muchas otras vías, ¿verdad? Hablando así que no se pudiera en forma definitiva, uno va a quedar solo, que nos toca tener un animal, una mascota allí que reemplaza a un hijo. No, más, nunca. Dice la palabra de Dios, pues, en Salmo 56:8, Dios dice, tú llevas la cuenta de todas mis angustias y has juntado todas mis lágrimas en tu frasco, has registrado cada una de ellas en tu libro. Dado caso, pues, que hay gente ahí, Señor, tú sabes que esto aquí, bueno, el Señor sabe. Y aun cuando no quisiéramos aceptar esa situación que nos toca de no tener hijos en nuestra familia, Dios sabe. Y como tal, va a reconfortar, va a fortalecer. Dice, todo esto es de fe. Aquí no hay que andar por vista, hay que andar por fe. Aunque parezca estar en silencio, que no vemos la respuesta, dice que el folleto, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Dios de los que le temen. Salmo 103:13.
se pasa así. Al final de esta misma lección, de esta parte, voy a dar una alternativa que manejan los seres humanos. Hay otros que deciden como familia no tener hijos, como dice aquí. Entre tanto hay otros que por varias razones quizás simplemente deciden no tener hijos. Es entendible que algunos tal vez decían no traer hijos al mundo al mundo tan fuerte que está, lleno de dolor, maldad, calamidad. En ciertos casos algunos quizás decidan adoptar hijos en lugar de tener los propios. De esta manera pueden criar a niños que ya existen y a menudo le dan la posibilidad de una vida mucho mejor de la que podrían haberla tenido. Nuestro mundo es un lugar, como dice aquí, complicado, terrible, y más en esta época tremenda donde cada día esto va madurando para la segunda venida de Cristo Jesús. Pero probablemente si Dios le permite a usted y a mí tener los hijos, usted que está joven, tener los hijos, es una bendición. Si usted se inhibe, y Dios le muestra a su esposa y usted como esposo también decidimos no tener hijos, también es una bendición. Pero esa soledad, como dice aquí, la puede llenar también adoptando un hijo. A veces son problemas, ya para finalizar, problemas en esta parte de la lección que tienen que ver con la biología, con el cuerpo. Hay problemas en la cantidad de espermatozoides que genera un hombre, por ejemplo. Entonces, que el hombre no hace posible la fecundación. Hay problemas allí también en el óvulo de la mujer. Bueno, se hace la fertilización in vitro, pues. Sacan espermatozoides del hombre, del esposo, del óvulo de la mujer, fertilizan allí, unen espermatozoides con óvulos en forma genérica, la explicación que estoy dando, fuera del útero, y luego colocan eso, lo implantan en el útero de la mujer, que no podía, era estéril, pero ya con la ciencia hoy en día, eso se puede lograr. Y entonces, nace el niño, para los que tienen el recurso y la posibilidad, pues. Y como decía aquí, pues, si que anhelamos ese hijo, entonces Dios permite, una vez analizada con oración las características del niño o niña que queremos adoptar, que Dios dirija todo esto, no con un proceso apresurado tampoco allí que no saben si el que sea, mándemelo, démelo, están regalando un niño por allí y resulta que viene de una herencia terrible, ¿verdad? Dificultades genéticas, bueno, una cantidad de cosas. No, hay que orar, en esto hay que tener paciencia. Recuerden que esto es algo muy delicado, la crianza de los hijos, y más en este mundo, en medio donde usted está y donde yo estoy. ¿Qué es la escuela hoy en día? Es una cosa horrible. Dentro de todo lo peor, todo lo feo, todas las iglesias cristianas que tienen su colegio, así como los nuestros como adventistas, ok, allí se trata de hacer, como dice, de tripas corazones. Pero la mayor influencia es del mundo, aún en nuestros propios colegios. Se requiere que la primera escuela, que es el hogar, sea la fortaleza, y allí la madre, que es la primerita, que es la que puede llegar más directamente a ese corazón, haga el trabajo, pues, formando allí esos principios y valores que van a reflejar a Cristo Jesús, pues. Padres sin hijos, no hay ningún problema. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? El día lunes, padres solos. Un fenómeno que enfrenta el mundo es el de las familias monoparenterales. Monoparenteral, ¿qué es eso? O sea, de un solo padre, pues. Parental de pariente, de progenitor, mono, uno. Que muchas veces, aunque no siempre, está compuesta por una madre sola. A veces pensamos en los padres solos como quienes concibieron un hijo fuera del matrimonio, sin embargo, no es siempre. Agar fue presionada para tener un hijo con Abraham. Elías fue enviado a una aldea llamada Sarepta para ayudar a una madre sola, que era viuda. Y esto es interesante, ¿verdad? Primera de Reyes 7:9, esto es lo último que acabo de decir. Interesante esto que dice aquí. Y gracias a Dios que el pastor lo puso, que hace folleto. Cuando Jesús comenzó su ministerio, José, su padre adoptivo, había muerto, dejando a María como viuda y madre sola. Dice el deseo de toda la gente, página 124. La muerte la había separado de José, hablando de María, quien había compartido con ella el conocimiento del misterio del nacimiento de Jesús. Ahora no había nadie a quien pudiera confiar sus esperanzas y temores. Los últimos 2 meses habían sido de mucha tristeza para la bienaventurada Virgen María. Entonces, José fue como un padre adoptivo, ¿para quién? Para nuestro Señor Jesucristo. Ser padre solo quizás sea uno de los trabajos más desafiantes que una persona pueda tener. Muchos enfrentan dificultades, cómo manejar la finanza, tratar con el otro padre, o simplemente pasar tiempo a solas con Dios y preguntarse si alguna vez volverán a ser amados. Entonces, a veces les toca
Y especialmente a la mujer aquí en este continente americano, le toca echar sola. Aquí la mayoría de las madres son solteras, los hombres se van, porque lamentablemente no hay formación espiritual bien arraigada como católicos, como evangélicos, como nosotros, como adventistas, que tenemos un fundamento grande, tenemos bastante literatura, tenemos bastante información que viene del cielo. Y sin embargo muchas veces esto se descuida, hermano, y el mundo que no está en estas cosas espirituales, el hombre es como si fuera un animal y la mujer simplemente la depositaria de una relación sexual allí y sale embarazada. Nuestro continente se caracteriza por el embarazo precoz. Niñas de 9, de 10, 12, 13, 14 años saliendo embarazadas, son otras niñas creando una niña, pues no lo va a criar ella, eso lo va a criar la abuela, la mamá. Pero la mujer es fuerte, la mujer, Dios le da esa capacidad, ¿verdad?, de que si queda sola con un hijo, con dos hijos, salen para adelante. Otras no, otras se desgracian la vida. ¿En qué sentido? Bueno, tienen dos hijos, ustedes tienen que, viene otro hombre, le monta un tercer hijo, tienen que aguantar a ese hombre que la maltrate porque tiene 3 hijos, entonces tiene para que le mantenga a los hijos. Y ella también de pronto no tiene esa iniciativa, ¿no?, porque está tareada, que esto aquí se complica la situación. Pero hay mujeres que deciden, bueno, tengo 2 hijos, y aquí yo no voy a estar buscando un hombre para que me mantenga a los hijos, yo mismo voy a luchar para esto. Y si tengo que tener otro hombre, Dios será que dirija mi vida. Que Dios me ilumine cómo he tomado esa decisión. Fíjense cómo meto la palabra Dios, porque humanamente la necesidad material, bueno, ¿cómo hago? Un hijo aquí, 2 hijos pidiendo alimento, sola, necesito un auxilio material, cuando no se tiene a Dios. Pues. Entonces lo más fácil es enamorarse, entonces dejarse embarazar otra vez. Y por mucha lucha que tenga al principio, no, yo no voy a salir embarazada. La tentación, hermano, las hormonas, esa química allí, esa bioquímica allí en el cuerpo, cuando nos gustamos, cuando nos queremos, y la tocaera, lo más posible que se engendre. Y el hombre que viene viendo que ya tiene 1, 2 hijos, no va a estar contando, no, yo tengo una mujer ya que ha dado a luz. Así que tanto cuento de cuidarse. Dame un hijo, si no, tampoco te doy plata, porque, o no te pago el alquiler, o no te ayudo. Por eso la preparación que tiene que tener la mujer, ¿verdad?, con sus manos, con su intelecto, para que frente a estas situaciones usted no tenga que estar con un compañero simplemente por el hecho de que la mantenga o que le dé el recurso. Pues les tocó porque el hombre se fue, ok, el hombre se murió, el hombre se buscó otra mujer, pero usted tiene la capacidad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de echar para adelante ese hogar. Y Dios le da esa fuerza. No las ve con bolsa de comida, con un hijo colocando aquí, el otro aquí. Difícilmente el hombre le hace eso. Sin embargo, la mujer lo hace. Así que cuando toca estar solo, hermano, Dios da la fuerza, la fortaleza. ¿Entiendes? Y bueno, y si es adoptar, así como dice aquí, como lo dice en la otra lección, pues no se adoptó, pues un hijo, y para adelante, que como dice uno, para atrás espanta. Pero no importa. Lo importante es que con esta responsabilidad el Señor nos fortalece. ¿Qué promesas pueden extraer incluso los padres solos de los siguientes versículos? Jeremías 31. Dios satisface toda alma entristecida. Voy a buscárselo porque es muy bonito. Jeremías, capítulo 31. Jeremías 31, 25. Dice, porque satisfaré, dice Dios, al alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. Te tocó estar sola como mujer o como hombre también. La mujer se fue, te dejaron solo. Y a veces los hombres tenemos que fajarnos, criar los hijos. Muy complejo, muy difícil. Pero Dios satisfará, como dice, satisfaré al alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. Pero para adelante, eso no es problema. La tristeza que según Dios es para fortaleza, es para crecimiento. No vemos en el dolor un castigo, no vemos en el dolor algo que realmente es por nuestra brutalidad y comenzamos a autocalificarnos y a echarnos la culpa. No, vemos un dolor, un trampolín para superar la dificultad y hacer de la dificultad, como dice en el dicho, no hay mal que por bien no venga. Cuando Dios dirige, no hay mal, hermano, aun cuando le tocó solo crear y levantar una familia. Porque dice Dios, satisfaré el alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. Mateo 11:28, venid a mí todos los que estén cansados y trabajados, yo haré descansar. Lleva mi yugo
Déjame conducir, así como el yugo conduce a los bueyes cuando están en el ar, déjame conducir tu vida. Ni a la derecha, ni a la izquierda, en el centro. Para eso el yugo, ninguno puede coger ni para allá ni para acá. Dios nos lleva allí directamente. Y como leíamos en otra lección, nos dirá, aquí en el Antiguo Testamento, ni a la derecha ni a la izquierda, no, oirás a tus espaldas. Por aquí es, anda por aquí. No es por allá el camino. Qué bonito, ¿verdad? Cuando uno está comprometido con Dios en estas cosas sagradas. Otro texto, ¿verdad? En Jeremías 29:11. Dios tiene. Jeremías 29, vamos a buscarlo. 29:11. Estamos por aquí cerca. Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Dios. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Es como la promesa. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Yo tengo para ti pensamientos de paz, no de mal. Aun cuando tú creas que lo que te está pasando, que estás solo allí, te tocó solo, el hombre se fue, la mujer se fue. No, dice aquí, yo tengo pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Yo te voy a complacer, pero no a tu manera, a mi manera, porque tu vida está en mis manos. Bueno, así, otro texto. Pero nosotros como iglesia tenemos la responsabilidad de ayudar a las familias monoparentales. Esa familia, pues un hombre que quedó solo, una mujer que quedó sola, bueno, ayudarlo allí, está pendiente de ellos, como iglesia, no importa la iglesia donde esté. Pero indudablemente que su esposo, que es Jehová, que se presenta como el esposo, como el ayudador, está dispuesto a dar lo mejor, él no va a hacer de que usted le tocó quedar sola o solo una desgracia en esta vida. Solo en el sentido que no se le fue el esposo o se le fue la esposa. Dios es el consolador, Dios es la fortaleza. Y agarrado de él, algo mejor de lo que está viviendo va a venir. Como dice Romanos 8, todo lo que le pasa a un cristiano es para su bien, nada es para mal, todo es un aprendizaje. Todos estos cambios que a veces inesperados que uno no quisiera, bueno, sí. Y si hay un sentimiento de culpa que yo los provoqué, que me arrepentirse, pedirle perdón a Dios y no queda allí atado al pasado, por culpa mía perdí a no, se aprendió la experiencia y Dios mostrará ahora otra nueva experiencia. Trataremos de no darnos otra vez con la misma piedra, sino que Dios dirija. El día martes, el gozo y la responsabilidad de ser padres. Dice, lee el Salmo 127. ¿Cuál es el mensaje básico en este corto salmo? ¿Qué principios deberíamos extraer en cuanto a cómo vivimos? Salmo 127 dice, es interesante. Si Dios no edificare la casa, si Dios no construye la casa, en vano trabajan los que edifican. Sin Dios, en otras palabras, todo es inútil. El hombre propone, Dios dispone. Dice el comentario bíblico antiguo. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová, dice termina el versículo 1, no guardare la ciudad, en vano vela el que la está cuidando. Por demás es que os levantéis de madrugada y te vayáis tarde y reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. O sea, por lo demás, en los afanes de la vida, levantarse por la madrugada, coge para acá, coge para allá. Dice aquí, moca con esos afanes, pues a su amado dará Dios el sueño. Entonces ahí viene el texto famoso. Aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa estima, el fruto de la mujer que está allí en ese niño formado, recompensa de Dios el fruto de su vientre. Como saetas y mano de valientes, así son los hijos habidos en la juventud, y a la aventura del hombre que llenó su alhaja con ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Cuando esto ocurre, ese Salmo 127, que si le leemos el 128, que dice, bienaventurado todo aquel que teme a Dios, que anda en sus caminos, primeramente, ¿ves? 128 horas. Cuando comiera el trabajo de sus manos,
Estamos comiendo no lo que se robaron, no, el trabajo, el fruto del trabajo. Bienaventurado seréis y te irá bien. No el que está mantenido, el que está mantenida, por así decirlo. Tu mujer será como vid, como una mata de uva que lleva su fruto al lado de su casa. Tus hijos como una planta de olivo, floreciente, poderosa, alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida y veas a los hijos de tus hijos. Paz sobre Israel. Qué maravilloso, qué maravilloso este asunto. Entonces pudiéramos decir, en el plan de Dios los padres orientan a sus hijos y les enseñan a amar y obedecer a Dios. Deuteronomio 6:4, Salmo 78:5-7. La directiva de Dios para los padres es: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de ella. Y no estar encima de los niños para asegurarse de que nunca tomen decisiones equivocadas. Esta parte es interesantísima y se lo voy a tratar de profundizar, porque para los que son docentes, para todos los que estamos educando, enseñamos aquí, predicamos la palabra, aquí hay algo muy interesante: el gozo y la responsabilidad de ser padre. Quisiera antes de eso algunas cositas aquí del hogar cristiano. El gozo y la responsabilidad de ser padre. Educar por precepto y ejemplo. Precepto, lo que se lee, lo que manda la palabra, y ejemplo, con su ejemplo usted educa. He oído directamente una experiencia. Mi hija aprendió a orar, una niña ya casi con 3 años, de 2 a 3 años, y solita me introduce palabras maravillosas. Y yo no me he puesto a dile esto a Dios, dile esto a Dios, dile esto a Dios. Pero la madre, como el padre oraba, la madre oraba antes de comer, la niña veía que oraba. Y de repente la madre se sorprende al oírla orar. Por ejemplo, solita comenzó a orar. La niña saludando de una manera cortés a las personas. Pero ella no recuerda haber dedicado un tiempo, mire, saludar, hágalo así. Pero la hija veía cómo su madre educaba, cómo saludaba a los demás. La madre recogía las cosas para cantar, cantaba con ella cosas que la madre, coritos que le agradaban a la madre fuertemente, y junto con la niña intercambiaba esa experiencia, canta usted también aquí, y de repente, sin ponerse, repita allí, ¿verdad? Va a aprenderse esto de, hermano, así, momentos especiales donde la madre agarraba, momentos especiales, cuando los hijos preguntan, cuando se crean situaciones de feedback entre el hijo y el padre, en este caso la madre que estoy colocando como ejemplo aquí. La niña estaba cantando completica la canción, pero ¿cómo la aprendió? Yo no he dedicado tiempo directamente para que ella la aprenda, hermano. Por ejemplo, la niña observando. Mire, ese tipo de educación es más fuerte porque impresiona más, mientras que uno leyendo, ok, también queda la memoria, pero se puede descuidar, puede mirar para acá, etcétera, etcétera. Miren lo que dice aquí: por precepto y ejemplo. Es un misterio, pero maravilloso. Hogar cristiano, capítulo 31. La mejor manera de enseñar a los niños a respetar a su padre y a su madre, esto es importantísimo, como crear a los hijos que nos respeten. Si no pidieron el respeto, hermano, van a jugar la pelota con usted, como dice página 177, Hogar Cristiano, en esta versión, y el capítulo 31, pues, la seguridad mediante el amor. La mejor manera de enseñar a los hijos a respetar a su padre y a su madre, ¿usted quiere que usted lo respeten como padre y como madre? ¿Sabe usted cuál es la mejor manera? ¿Sabe usted cuál es la mejor manera? Repito, atención. Consiste en darle la oportunidad de ver al padre, por ejemplo, educación por ejemplo, por precepto y ejemplo. Oiga esto: la mejor manera de enseñar a los niños a respetar a su padre y a su madre consiste en darles la oportunidad de ver al padre rendir atenciones bondadosas a la madre. Primer paso: la mejor manera de enseñar a los hijos que nos respeten, a usted como mamá y a mí como papá. Primer paso, ¿cuál es? Darle oportunidad a los hijos que vean, que observen al padre
a papá, rendir atenciones bondadosas a la madre. ¿Rendir qué? Atenciones bondadosas. La estoy dando yo. La estás dando tú que me estás oyendo. Y los hijos están mirando. ¿Qué le estamos dando a la mamá del hijo? A tu esposa, a mi esposa. Insulto, golpe, regaño, maltrato. Y los hijos viendo. Lo estamos enseñando, hermano, que no nos respeten. Pero si queremos que nos respeten, mira lo que dice el Espíritu Santo aquí. La mejor manera es que ellos vean al padre rendir atenciones bondadosas a la madre. ¿Y qué debe hacer la madre? Y a la madre manifestar respeto y reverencia hacia el padre. Cuando ellos ven eso, hermano, aprenden a respetar a papá y a mamá. Excelente, principio fundamental en la educación de un hijo. Si no hay respeto, hermano, aquí no hay vida. Aquí lo que hay es miedo. Y cuando hay miedo, los hijos hacen las cosas a escondidas de nosotros. Y cuando parecemos nosotros, ay, yo no he hecho nada. Pero nos vamos, tumban la casa y hacen lo que les da la gana. Principio aquí, que viene del cielo. Y a la madre, ¿qué debe hacer la madre? Manifestar respeto y reverencia hacia el padre. No pasa coleto con el padre. No faltarle respeto al padre. No humillar al padre. Mira lo que le piden. Y eso es prácticamente el último versículo de Efesios capítulo 5. A ver si me puedo buscar aquí rapidito. Efesios capítulo 5, palabra de Dios. Efesios capítulo 5. Versículo 33. Por lo demás, cada uno de vosotros, padre, madre, ame también a su mujer. Por lo demás, cada uno de vosotros, nosotros los hombres, amemos a nuestra mujer como nos amamos nosotros mismos. Y la mujer, ¿qué debe hacer? Respete a su marido. Efesios 5, 33. Aquí está ampliado. ¿Qué efecto va a producir eso? Que nuestros hijos nos van a respetar. Pero sigue el texto. Al contemplar el amor manifestado en sus padres, no es que le estoy enseñando, al contemplar, al mirar el amor manifestado en sus padres, como el padre le brinda atenciones bondadosas a la madre y como a la madre respeta y reverencia a su papá, los hijos son inducidos a acatar el quinto mandamiento y a prestar oído a la recomendación. ¿Cuál? Ahora viene el precepto. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. ¿Qué precepto se va a cumplir? Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. ¿Quién no va a querer que nuestros hijos nos obedezcan? Que implica que nos respetan. Pero ¿cuál es el secreto? Métese un curso allí con los padres, que el rollo, que aquí, pagar para que... No, hermano, aquí está, gratuito. Por lo menos dedicate tiempo a ir a esta lección. Por el apuro, que eres una lección de 15 minutos allí, un Mateo. No, hermano, yo no doy un Mateo, en nombre del Padre y del Espíritu Santo. Yo no doy Mateo. La Biblia son, fíjese, yo sé poco libro, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. No nos dio un solo librito allí de 4 líneas porque andamos apurados. Está la sociedad del estrés, está la sociedad de las carreras. Entonces todo hay que hacerlo en función de la carrera. Así como los sábados, pero los sábados es un día de reposo, un día de descanso, un día donde después el culto, dice el Espíritu Profecía, debiéramos ir a un campo, era estar frente a un lago, una montaña, un lugar, un solaz. No, pero el sábado en la tarde es el día de reuniones, de juntas, de reunión de clubes y de toda esa cantidad de cosas. No, hermano, eso es del diablo, eso no viene de Dios. ¿Y por qué se hace así? Simplemente se hace así porque la gente no tiene tiempo. El domingo es el día de descanso, de reposo. ¿Entiendes? Hay que adaptarse a la humanidad. Hay que someter a Dios. No, la humanidad, el hermano, someterse a Dios, obedecer a Dios. Hace juntas para decidir cualquier cosa en pleno sábado, eso no es correcto. Es una emergencia, ok. Se murió alguien, hay que hacer algo, bueno, sí, hay que probar un remedio, ok. Pero la rutina, y hasta no se hacen actividades los sábados en la tarde. La hora misionera, ok. Eso no es todo el sábado en la tarde, todo el mundo se mete 4 horas haciendo hora misionera. Para eso está la semana para hacer hora misionera también. ¿Qué cosa? Como dicen, vayan a un sitio, hablen a sus hijos, a la naturaleza. Pronto vayan a un hospital, pero regresen otra vez a recibir palabra de Dios en pleno sábado. Entonces la mejor manera de que nos respeten los hijos, la mejor manera que nos obedezcan los hijos, lo que vean ellos, al contemplar el amor manifestado en sus padres, los hijos son inducidos a acatar el quinto mandamiento, honra padre y madre, ¿verdad? Y a prestar oído a la recomendación, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. 2 cosas se producen cuando los hijos ven que el hombre, esposo, papá,
rinde atenciones bondadosas a su mamá. Cuando los niños y las niñas ven que la madre manifiesta respeto y reverencia hacia el padre. ¿Qué fruto produce eso? Los niños al contemplar, vuelvo a repetir para que quede bien grabado, el amor manifestado en sus padres, los hijos son inducidos a acatar el quinto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Cuánto nos gusta que eso se produzca, verdad? Pero tenemos que hacer nuestra parte. Y segundo, y a prestar oído a la recomendación. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Se gozan en obedecernos, hermanos, cuando ven el amor entre esposa y esposo. Pero especificado, tal cual como lo leemos aquí. Otra parte dentro de la crianza de los hijos que también es importantísima, aquí la tengo marcada. Capítulo 38, hogar cristiano. La obra de la madre fue asignada por Dios, a saber, la de criar a sus hijos en la disciplina y admonición del Señor. ¿Está viendo, mamá? Debe recordar siempre a sus tiernos intelectos el amor y el temor de Dios. Oiga esto ahora. Cuando los corrige, que es parte de la crianza de los hijos, ya vimos cómo se infunde la obediencia y el respeto, como lo leímos anteriormente, ya vimos de una manera maravillosa cómo enseñar a los hijos a respetar a sus padres, cómo enseñar a los hijos a que guarden el quinto mandamiento, honra padre y madre. Ya vimos la revelación. Ahora viene la parte de la corrección. Nos respetan, que nos obedezcan, pero también hay que corregir. ¿Qué dice Dios? Bueno, la obra de la madre fue asignada por Dios, a saber, la de criar a los hijos en la disciplina y admonición del Señor. Debe recordar siempre la madre a sus tiernos intelectos el amor y el temor de Dios. Oiga esto ahora. Cuando los corrige, debe enseñarles a considerar que son amonestados por Dios. Cuando los corrige, ¿qué debe hacer? Que son amonestados ¿por quién? Por Dios, a quien desagradan, a Dios le desagrada el engaño, la falsedad y las malas acciones. Cada vez que los corrijamos, lo estamos corrigiendo, dice aquí, ¿en base a qué? Son amonestados por Dios. Así que yo lo estoy amonestando en el nombre de Dios, porque a Dios ¿qué? Dios le desagrada el engaño, la falsedad y las malas acciones. Más que a mí, me ofendió fue a mí. Que ellos entiendan que se están metiendo con Dios. A Dios le desagrada la mentira, a Dios le desagrada el engaño, a Dios le desagrada la falsedad, las malas acciones, dice aquí. De esta manera, el espíritu de los pequeñuelos podrá relacionarse con Dios en forma tal que todo lo que hagan y digan será para gloria de Él. Y en años ulteriores, cuando ya crezcan, no serán como el junco, el viento, no estarán vacilando qué hacer, qué no hacer, y no vacilarán continuamente entre sus inclinaciones y el deber. Qué bonito, ¿verdad? Cuando ellos ven que se corrigen en el nombre de Dios, que es Dios quien manda la amonestación, que es Dios que le desagrada la mentira, el engaño, las malas acciones, entonces el espíritu de esos pequeños podrá relacionarse con Dios en forma tal que todo lo que hagan y digan será para gloria de Él. Bueno, yo no voy a mentir porque a Dios no le gusta. Bueno, yo no voy a hacer no hacerle caso a mamá que me mandó a recoger unos zapatos. Voy a hacerle caso a mi mamá porque a Dios le gusta. Y no voy a hacer esto porque a Dios no le gusta. Que así aprenden qué es lo que le gusta a Dios y qué es lo que no le gusta a Dios. Y como mamá tiene que representar a Dios y papá tiene que representar a Dios, todo lo que dice papá y mamá es como si Dios lo estuviera diciendo. Si él aprende ese respeto, aquí está muriendo lo que ocurre. No van a ser al final qué camino escoger. No, ya él sabe cuál es la voluntad de Dios. Pero ¿quién se la inspiró? ¿Quién la transmitió? ¿Quién la sembró en ese corazón? Primeramente, una mujer que anhelaba tener un hijo o una hija y que al tenerlo se goza en preparar ese hijo para el cielo. Pero mientras eso ocurre, ve un hijo que le obedece, que le ama, que le respeta. Y papá feliz también de tener la mejor maestra del mundo, cultivando en el corazón de ese hijo que salió de mis entrañas, de ese hijo que salió de tus entrañas como esposa, formándose como un niño para la honra y gloria de Dios. Así como Jesús crecía en gracia y sabiduría para con Dios y para con los hombres. Eso se puede hacer. Eso lo hizo la Virgen María. Eso ayudó José como padre adoptivo de Jesús.
¿Por qué no lo podemos hacer nosotros? Entonces mire estos principios tan bonitos. Cuando los corrige debe enseñarle a considerar que son amonestados por Dios, a quien desagrada el engaño, la falsedad y las malas acciones. De esta manera el espíritu de los pequeñuelos podrá relacionarse con Dios en forma tal que todo lo que hagan y digan será para gloria de a Él. Y después, cuando los años pasen, no serán como el junco bajo el viento, ni vacilarán continuamente entre sus inclinaciones y el deber, entre yo quiero y el deber, el yo debo. Yo quiero y el yo debo. No va a haber vacilación. Él va a saber qué es lo que Dios quiere. Un indeciso ahí que donde lo tira la corriente y se va, se contamina en cualquier parte que esté. No, él aprendió desde pequeñito que su mamá representaba a Dios. Y cuando ella hablaba y decía algo, era porque Dios mismo estaba hablando. No lo entendía en los primeros años. Hay otro principio que dice, hay que enseñarle a obedecer antes que aprendan a razonar. La educación por precepto y ejemplo. Y como dice aquí el folleto, esta parte del día martes, Deuteronomio 6, versículo 7. El capítulo de Deuteronomio 6, 7. Deuteronomio 6, nombre de Dios, versículo 7, dice la palabra santa. Versículo 6, vamos a leerlo. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, sobre tu mente. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en su casa, andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Eso significa que, o sea, impresionar, que todo acto de nuestra vida, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos y en el transcurso del día, ellos puedan ver la presencia del Dios viviente. Y que más que la presencia directa del Dios viviente en mamá y en papá. Que más un hogar rodeado de influencias cristianas, libros cristianos, pensamientos cristianos, cuadros cristianos, música cristiana. Y allí canciones cristianas, historias cristianas. Pero lo más que el precepto que vea el ejemplo de cristianismo, el padre bondadoso, la madre bondadosa, el padre que juega, que el padre que entiende cómo es el muchacho, el padre que socorre a la madre en esa educación maravillosa, el padre que es el amigo de esa niña o de ese niño, la madre que es la niña, que es la consejera, es la amiga íntima de esa niña y de ese niño. El padre allí marcando la diferencia de sexo, que el niño vea, papá, el hombre es como papá, la mujer es como mamá, no esa dualidad que no sabe, el padre marca. La niña, bueno, mira, el hombre es así, porque hay un hombre que define lo que es hombre. El niño, bueno, mira cómo es mujer. No, yo quiero ser como mi papá. Pero el hombre se fue, en la mayoría de los casos. Es que importante, ¿verdad? Que vea la instrucción más que la lengua, que si es formal, que si es informal la educación. Pues, mire, eso ya es como el segundo plano. Y lo importante es esa educación primaria que hay aquí, que tiene que ver, que tiene que leer. ¿De qué vale un hombre intelecto, un premio Nobel de química, de física, la excelencia en las matemáticas, en el castellano, en la música? Y es un egoísta, es un presumido, es una niña que mira por encima de los hombres a los demás. Porque ella toca piano, porque ella toca violín, porque ella toca el instrumento X. Y aquel niño también que se considera superior a los demás. Fue al conservatorio, es el muchacho, tú sabes, elegante, es el muchacho que se codea con los ricos, es alguien que sabe tocar los mejores instrumentos, los demás son basura, los demás son barrial, los demás son... ¿Qué es eso? Sí, pues va a tener mucho talento, pero si no tiene la educación del corazón, de la humildad, ese talento lo está destruyendo, ese talento, si no se corrige, no se arrepiente por el llamado de Dios, se va a perder. La bendición que Dios le otorgó la convierte en una maldición. Entonces aquí lo primero es sembrar ese respeto, esa obediencia, para que sea cual sea la facultad que Dios le da para que desarrolle y multiplique ese talento, sea de gran bendición a la humanidad. A otros que tienen talento, no, pero no lo quiero invertir, no lo quiero reproducir porque eso es egoísmo. No. Que tiene 3, tenga 6, que tenga 5, tenga 10. No, pues yo tengo un solo talento, pero ese será que ambicioso. Dios quiere que tú multipliques tus capacidades. O sea, la mejor persona en el área donde tú estás, para beneficio, para bendición de la iglesia, del hogar, de la familia, de la patria, de la sociedad y del mundo. Hermanos, el que aprenda discípulo, el que aprenda o se deje enseñar. Y de la palabra discípulo deriva la palabra disciplina.
viene de discípulo, en el sentido del orden necesario para aprender. Para que aprenda tiene que haber disciplina. El orden necesario que tiene que establecerse para aprender. En esta crianza que estamos mencionando, porque también habla de la parte del día miércoles, dice, la crianza como formadora de discípulos. En esa crianza, miren, muchos fallaron. Estos principios se fueron al suelo. Aquí rápidamente, porque le voy a profundizar ahorita la parte de la educación, del instruir. Los padres tienen la responsabilidad de formar a sus hijos como discípulos de Jesús. Discípulo, repito, un discípulo, el que aprende o se deja enseñar. Pero también necesita disciplina, que viene de la misma palabra discípulo, en el sentido del orden necesario para aprender. Hay padres que creen que la forma de enseñar y corregir a sus hijos es mediante la aplicación de castigo físico. Entonces aquí cuestionan la vara. La otra lección yo le hablé a ustedes de la vara. Un momento que hay que aplicar la vara. Porque aquí tratan tú sabes, no se puede tocar al niño. El niño hay que darle su palmadita por las piernas, de repente. El niño hay que hacerle su temploncito aquí. ¿Entiendes? La vara está ahí en el lomo del necio. Bueno, ya eso lo hablamos en otra lección. Es parte de la corrección. Y cuando se utiliza es lo último ya, cuando ya no se puede. Y como decía la revelación que leíamos la otra vez, una sola vez Elena White la aplicó y ahí no la aplicó más nunca. A mí me tocó aplicar una vez, ¿verdad? Y cuando le iba a aplicar como recomendación, Señor, ayúdame, dame paciencia, primero pacifica mi corazón, no se puede castigar a ningún hijo, no se castigar, allí azotar con la vara, con ira, no puede haber ira, porque eso uno destruye. Señor, dame paciencia, tranquiliza. Después que yo me tranquilicé, ora al Señor, hijo, desagrada a Dios lo que hiciste, me toca castigarte, ayúdame, Padre, para que esto. Y cuando yo estoy orando, mi hijo me dice, sí, papá, castígueme. Hermano mío, a mí se me cae. Qué cuento de vara. Y se me echó a perder el corazón, en el sentido de que se me arrugó el corazón y sentí dolor, comencé a llorar. No, hijo, venga acá, lo abrazamos ahí. Tremendos amigos, este servidor con sus hijos. Así, pues esto es así. Pero cuando hay que aplicar el botón, hay que aplicarlo, pues. ¿Entiendes? La crianza es tremenda. Pero hay padres, como dice aquí, pues, padres que se equivocaron. Isaac y Rebeca llegaron al favoritismo con su hijo Esaú y Jacob. Y más adelante Jacob mostró la misma actitud con José. Favoritismo, el hijo favorito era José. El rey David, al cometer adulterio y encargar un asesinato, enseñó a sus hijos, quienes siguieron el ejemplo. El rey Manasés sacrificó a sus hijos a los demonios. Sin embargo, afortunadamente en la Escritura también encontramos algunos buenos ejemplos parentales. Mardoqueo fue un maravilloso padre adoptivo para Hadasa, la reina Esther 2:7. Job oraba por sus hijos. Bueno, José también fue un padre también adoptivo y lo hizo maravilloso. Es bueno que esta palabra adoptivo, amigo. En Gálatas 4:3-7, nosotros espiritualmente también somos hijos adoptivos. Es otro tema maravilloso, ¿verdad? Somos hijos adoptivos. Porque en delitos y pecados, hablando espiritualmente, el que practica el pecado es esclavo del pecado y pertenece al que originó el pecado, que es el diablo. Como dice San Juan 8, tenemos como padre, los que estamos practicando el pecado, tenemos como padre a Satanás. Entonces Dios tuvo que pagar un rescate para adoptarme a ti, a mí, los que estamos ya en estas cosas, como hijos de Dios. Todos son hijos de Dios por creación, pero por adopción, por redención, es cuando aceptamos a Cristo. Morimos a ese viejo hombre que pertenecía al demonio cuando nos bautiza. Cuando salimos de esas aguas, nacemos. Ahora somos hijos adoptivos. Yo sé que no es rollo. Ser un hijo adoptivo, eso no es ningún problema. Espiritualmente, somos hijos adoptivos para nuestro Dios. Quiero decirle, hermano, interesantísimo, algunos textos que quiero comunicarle este instruye al niño en su carrera. El tema que el tiempo ha avanzado bastante, pero no quiero dejar por eso Jeremías 15:16. Quiero leerle 15:16. Cómo esa enseñanza instruye al niño. Quiero que vean esto. Perdónenme el tiempo que me voy a tomar aquí, pero esto es importantísimo. Instruir proporciona conocimientos, habilidades, ideas o experiencias a una persona para darle una determinada formación. El término instruir tiene su origen, oiga, en el latín, procede de intruir, etcétera, etcétera.
Este verbo está formado por el prefijo in, que significa penetración. Y en el verbo structum, cuyo significado es disponer por capa, reunir ordenadamente, construir. Por tanto, puede considerarse como el concepto original de este vocablo, en base a ese origen de esa palabra, la acción de penetrar en alguien para que reúna ordenadamente o construya interiormente. Eso es instruir. La acción de penetrar en alguien para que reúna ordenadamente o construya interiormente. Eso es instruir. Instruir al niño es penetrar en ese niño, ¿verdad?, para que él reúna ordenadamente o construya ordenadamente el concepto que tú y yo le estamos dando en la clase, en educación. ¿Cómo penetrar? ¿Cómo penetrar allí en el interior de ese niño o de ese muchacho, como predicador, con todo lo que usted quiera decir? Por ejemplo, Jeremías 15:16, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Que cuando tú hablas, cuando yo hablo, estas palabras tienen que ser como que fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo, por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová Dios de los ejércitos. La palabra tiene que producir gozo, alegría. Fueron halladas tus palabras, fueron por gozo y alegría. En Ezequiel 2, versículo 7 en adelante dice, les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde. Miré, y aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro, y lo extendió delante de mí, Ezequiel 2:19, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escrita en él endechas y lamentaciones. Me dijo, hijo de hombre, capítulo 3 de Ezequiel, come lo que hayas, come de este rollo, come allí. Estudiar, leer es comer. Y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo, así como yo estoy comiendo esto y usted está comiendo la palabra. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre, alimenta allí, mire la metáfora tan bonita, y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, me comí esa palabra, leí la Biblia, la comí, llené mi vientre, forma metafórica, y fue en mi boca dulce como miel. Así tiene que ser la instrucción. Cuando yo mire el tremendo desafío que yo tengo aquí, que usted sienta esto como si estuviera comiendo miel, algo muy sabroso, que cuando usted le habla a su hijo, lo está instruyendo, le está bendiciendo. Dios le está bendiciendo, Dios le está fortaleciendo, como miel, fue a mi boca como dulce miel, palabra de nuestro Dios. Y cuando leemos el Salmo 119, no me da chance de ahondar esto, un día esto le voy a presentar el tema completo. Salmo 119, 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Así tienen que sentirla los hijos, más que la miel a mi boca. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Mamá, cuando tú me hablas, papá, cuando tú me hablas, hermano, profesora, cuando tú me hablas, cuán dulces son a pelear tus palabras. Esa palabra puede penetrar y va a reunir para ordenar lo que tú estás dando en el corazón del muchacho. No es enseñar, no es dar por dar, es saber dar, cómo le vas a entrar. El propósito es que esta palabra tiene que ser como paladar, como dulce miel, como algo sabroso, que el muchacho pueda comer, que el muchacho pueda disfrutar. Es allí donde esa palabra produce, así como una comida sabrosa, nutre, fortalece, la comida sana. También esto es sano, va a nutrir. Pero decir, hablar por hablar, lanzar por lanzar, sin saber que la verdadera instrucción penetra y hace posible que se ordene lo que tú estás enseñando, hace posible construir, pero para penetrar tiene que ser, como lo dice aquí, la revelación. Colosenses 4:3 dice, orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. Abra puerta, dice el comentario bíblico, puerta para la predicación. Oportunidades para predicar el Evangelio son consideradas como puertas completamente abiertas para que el predicador penetre con las buenas nuevas. Abra puerta para la palabra y esta penetre en los oyentes.
orando para que lo manifieste el misterio de Cristo como debo hablar, dice Colosenses 4:4, o como es necesario que yo hable, dice nada menos y nada más un comentario bíblico. En la traducción del lenguaje actual, pídanle a Dios que yo pueda explicar este mensaje con toda claridad. Sea vuestra palabra siempre con gracia, con bondad, Colosenses 4:6, con amabilidad, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Cómo educar aquí, sazonada con sal. La sal le da el sabor al alimento. Significa que hace atrayente, estimulante la conversación, agradable al oído. Lo opuesto sería el hablar fuera de lugar, insípida o descuidada. Mire, instruir no es hablar por hablar. No les quito más tiempo, hermano. Un día esta parte de la instrucción, como docente y que me gustan estas cosas espirituales, te la voy a detallar, porque esto es profundo, hermano. Dios permita, ¿verdad? Y un último consejo, Matutina Maranata. Esos hijos que se fueron, que se extraviaron. La Matutina Maranata, página 200. Unión y separación bajo el fuerte clamor. Dice: los que han tenido gran luz y disfrutado de inestimables privilegios, pero no lo han perfeccionado, se apartarán de nosotros, justificándose con diversos pretextos. Al no haber recibido el amor de la verdad, aceptarán los errores del enemigo. Matutina Maranata, Unión y separación bajo el fuerte clamor, página 200. Aceptarán los errores del enemigo prestando atención a espíritus seductores y doctrinas de demonios, y se apartarán de la fe. Pero, por otra parte, oiga esto, cuando la tempestad de la persecución se desate realmente sobre nosotros, las verdaderas ovejas escucharán la voz del verdadero pastor. Se realizarán esfuerzos abnegados para salvar a los perdidos. Y muchos, oigan esto, y muchos de los que se han extraviado del redil, un hijo suyo que esté extraviado del redil, retornarán para seguir al gran pastor. El pueblo de Dios se unirá y presentará un frente compacto al enemigo. Repito, se realizarán esfuerzos abnegados para salvar a los perdidos, y muchos de los que se han extraviado, están perdidos, se fueron de la iglesia, se apartaron de nosotros, retornarán para seguir al gran pastor cuando se desate esa tormenta terrible de la persecución. Entonces, Dios tiene promesa. Dios, hasta para esos hijos que se han ido, hermano, si Dios nos permite vivir ese momento final de la historia, muchos de esos muchachos que se instruyeron como debería ser, que lo expliqué anteriormente, Dios nos ilumine en eso. Dice: instruye al niño en su carrera, y cuando fuere viejo no se apartará de ella. Cerca hasta que se hayan apartado, pero la semilla allí, bien puesta, cuando oigan ese mensaje, cuando vean la profecía cumplida, cumpliéndose frente a sus ojos, no estarán con nosotros. Volverán, y permita Dios que nos vean a nosotros fieles también, caminando ya en las escenas finales de esta historia. Hermano, Dios les bendiga. Preparémonos para la próxima lección, en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, lección número 9, tiempo de perder. Mientras tanto, rumbo a Jerusalén, y que Dios nos capacite para ser los mejores instructores de nuestros hijos, especialmente las madres. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Rumbo a Jerusalén.